Les habla por aquí Juan Alcides Escalona Alvarado desde la España Elche. Voy a aprovechar esta oportunidad para contar una anécdota que yo la llamo un Juan, un secreto y otro Juan. Les cuento. Yo llegué de Venezuela a Elche, España, en calidad de asilado político. Y como la mayoría de los inmigrantes me ha correspondido realizar todo tipo de trabajo. Uno de esos trabajos es de profesor particular de matemática. Y algunos de mis alumnos me preguntaban si yo daba clases de valenciano. Pues no. Sin embargo, esto me llamó la atención ya que en la comunidad valenciana donde yo estoy, el valenciano es un idioma oficial, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Por lo cual yo entonces decidí aprenderlo. Y es así como yo llego a una institución que se llama La Logna a matricularme en el curso de Valencia para adultos. En nuestro primer día de clases había que presentarse y lo único que yo sabía decir a duras penas en valenciano es Jo sop Juan. El profesor Rafa me dice, el teonón es Joan en valenciano y en catalán. Me quedo pensativo y digo, bueno, Joan seré, lo cual me hizo acordar de una anécdota que me pasó en mi país. Resulta que me tocó trabajar en el campo petrolero llamado Lagunillas, en Venezuela. Lagunillas es una población del estado Zulia y que está más o menos a más de 700 kilómetros de la capital, que es Caracas. Es un pueblo con un calor constante. La temperatura va, fíjense, de los 32, 40 grados centígrados. Y por efecto de la extracción petrolera hay un fenómeno que se llama subsidencia y el campo entonces está a 3 metros bajo el nivel del lago de Maracaibo y está protegida por un muro de contención artificial. Por lo general, los campos petroleros son lugares solos, donde el mayor movimiento se da en las horas de comienzo y el fin de la jornada de trabajo. Tampoco hay muchos lugares para divertirse. Ah, pero sí tenía su centro comercial. Estaba ubicado en una pequeña calle con una panadería, unos chinos, un banco, una barbería, un pequeño supermercado y para mí un gran tesoro, una librería llamada La Casa del Regalo, atendida por un señor que ya era mayor, bajito, calvo, muy serio, bonachón, en fin, con aspecto de buena gente. Yo iba diariamente a ese lugar, ya que era el único sitio donde vendían un periódico que era de la capital, llamado El Nacional. El dueño siempre me lo apartaba porque llegaban pocos ejemplares. Así poco a poco fuimos haciéndonos amigos. Yo notaba que el señor era un señor muy culto, un gran lector. Y yo me quedaba un rato con él comentando las noticias del periódico, los libros. Pero lo que sí notaba era que siempre el tema político él lo eludía. Y hablaba soltando con mucho énfasis, palabras raras que yo no entendía, aunque yo creía que mencionaba la guerra civil española, o Franco, algo de muerte, bueno, no sé. Yo a veces insistía, pero me cambiaba el tema. Entonces, bueno, decidí no hablar de política con él, entendiendo que quizás le recordaba esa época de terror, el terror que hubo en su país, que fue traumática para muchos españoles. Al tiempo, él me preguntaba mi nombre, y le digo, yo soy Juan. Y él me dice, oh, yo también soy Juan. Oh, caramba, somos tocayos. Al fin, yo le saco una sonrisa y agrega, bueno, Joan, porque yo soy catalán y por eso a veces se me sale algo de mi tierra cuando hablo. Así que tú eres un Joan, y en todos casos no paraba de reír por la coincidencia. Bueno, esa causalidad fue de gran agrado para los dos. Joan además vendía en su tienda lápices, cuadernos, hojas de papel, tijeras y todos los llamados utensilios de oficina. Era una especie de benefactor. Fíjense, fue el primero en ofrecer a los obreros petroleros la posibilidad de comprar lo necesario para que sus hijos iniciaran cada año escolar y luego lo pagaran por. Pero también supe que estaba casado con una venezolana y que tenía varios hijos. Antes de montar la tienda,
me dijo que fue profesor, que enseñaba español a técnicos estadounidenses e inglés a los gerentes venezolanos de la industria petrolera. Pasó el tiempo y yo fui trasladado a otro campo petrolero. Y supe que el señor Joan Pujol, era su nombre, se le había muerto una hija. Y él, por la nostalgia, decidió cerrar su negocio trasladándose para Caracas. Durante mucho tiempo no supe más nada de él. Un día estoy en mi casa y leo la prensa y de pronto no salgo de mi asombro. Veo al propio Joan Pujol, sí, era él, en un extenso reportaje con su foto en grande, con un título que decía: tras la guerra, el espía más famoso del mundo se ocultó en un pequeño pueblo de Venezuela llamado Lagunillas. Bueno, ahora les narro su historia. Joan, siendo muy joven en el año 36, cuando estalla la Guerra Civil Española, trata de eludir el servicio militar, pero es reclutado por el bando de los republicanos. Pronto se decepciona de los métodos usados por estos, hasta con sus mismos partidarios. Es castigado varias veces, pero logra desertar, nada más y nada menos que para el bando contrario, para los nacionalistas de Franco. Allí observa las maldades de los fascistas. Se hace el enfermo para no combatir. En el hospital de campaña conoce a una bella enfermera voluntaria llamada Araceli, firme, decidida, proactiva, de la cual se enamora. Y no tarda en que Cupido acierte su flechado, uniéndolos en matrimonio. Al concluir la guerra en el año 39, estaba de permiso en Madrid estaban los dos juntos observando el desfile triunfador de las filas de Franco, pero sin ocultar sus diferencias e incluso odio, tanto con las dictaduras comunistas como con las dictaduras fascistas. Los aires de confrontación en Europa no dejan de soplar. Poco tiempo después, en el 41, estalla la Segunda Guerra Mundial. Los Pujol observan que Inglaterra es uno de los pocos países que se opone a Hitler y piensan que deben hacer algo. ¿Pero cómo? Entonces planean ofrecerse como espías ante el gobierno londinense. Araceli se dirige al consulado inglés y les habla de que su esposo puede ayudar. Esta oferta es rechazada, pero lo que no saben es que están ante un Pujol, un hombre que no acepta un no como respuesta. Entonces, este se traslada a la embajada alemana, donde a pesar de su elocuencia y exageraciones de sus conocimientos sobre los secretos militares ingleses, no convence tampoco a los alemanes. A pesar de esto, no desiste. Entonces, se estudia el pensamiento fascista alemán y logra que le asigne un funcionario, y este funcionario era el alemán Karl Erich Kundenthal. Este realmente era un espía alemán. Pujol habla de su pasión por el fascismo y admiración a Hitler. Erich lo oye emocionado, pero le dice a Pujol que ellos realmente estaban interesados en un agente que viviese en Inglaterra y que les suministrara información. Pujol, sin pensarlo, con una seguridad asombrosa, contesta: yo soy el hombre, puedo entrar y salir de Inglaterra cuando yo quiera. Mentira, una mentira. ¿Cómo hacer ahora? Sin embargo, él se recuerda que conoció a un amigo que el gobierno inglés le había dado un visado para trasladarse a Argentina. Lo busca, comienza a intimidar con él, copas, bares, parranda, y logra fotografiarle el visado. Saca copia, manda a hacer un sello en los bajos fondos, se hace entonces un visado falso para viajar a Inglaterra.
llama al agente alemán, le enseña el visado. Este le cree, lo entrenan y le enseñan a escribir cartas con tinta invisible en los espacios donde no había escritura. Pujol le dice que el plan era trasladarse a Portugal, ya que de allí salían vuelos diarios a Inglaterra, a pesar de la guerra, y que luego él se trasladaría a Londres para no causar sospecha. Se convierte en un agente alemán y les propone nombre clave de Arabel. Acuérdense, Aracelis la Bella, en honor a su mujer. Recibe dinero y viaja a Portugal con su familia. Una vez instalado, compra un mapa de Inglaterra, diccionario y una guía telefónica. Se informa de sitios donde existen concentraciones militares y comienza a inventar personajes. Pero ¿cómo informar que los había reclutado para la causa estando en Portugal? Entonces crea su primer personaje, un piloto que viajaba diariamente Londres-Portugal, el cual, por motivos de seguridad, es el encargado de enviar vía correo la información desde Portugal a Madrid. Luego, sacó del sombrero una imaginaria red de más de 20 informantes, falsamente en toda Europa. Todos sus personajes tenían sus problemas conyugales, problemas con la novia, dificultades financieras. Todos vivían en diferentes lugares que Arabel jamás había visitado. No faltaron los problemas, debido a su desconocimiento de la idiosincrasia de los ingleses. Él veía algunas informaciones contradictorias. Por ejemplo, como que los soldados se iban los fines de semana a los viñedos donde se emborrachaban. El servicio secreto inglés, MI5, detecta algunos de estos mensajes, pero piensan que es de algún espía alemán que está tratando de confundir. Sin embargo, se dan a la tarea de ubicarlo. Bueno, descubren que era Pujol, y en una operación comando lo capturan en Portugal, lo someten a un intenso interrogatorio y este les confiesa sus planes y les informa. Pero les informa con un palabrerío y una memoria asombrosa, los mínimos detalles de sus informes. Y también les recuerda que él se había ofrecido como espía para Inglaterra. Señores, nace el Garbo, ahora espía inglés, cuyo seudónimo es en honor a Greta Garbo, una actriz de moda, ya que consideraban que Pujol en realidad era un gran actor, con una capacidad de escritor que incluía una imaginación fuera de serie. Lo trasladan a Londres, recibe un entrenamiento a través del agente Thomas Harris, quien hablaba el castellano a la perfección. Desde ahora en adelante, los informes son redactados bajo la supervisión del MI5. Esto incluía una gran parte de sucesos verdaderos para que fueran más convincentes. A veces se conseguía el efecto deseado mandando información real, pero retrasando su llegada para no poner en peligro la seguridad nacional. En una ocasión, él debía enviar una información de una operación inglesa que, de ser detectada por los alemanes, causaría cientos de muertes. No informa, y los alemanes le reclaman. Él inventa que su agente en la zona se había enfermado, muriendo repentinamente. Saca una esquela con un obituario invitando al sepelio en un periódico local. Se los envía a los alemanes y no solo le creen, sino que le asignan una pensión a la pobre viuda. Los alemanes estaban impresionados con los informes que Arabel les enviaba, de manera que fue escalando posiciones hasta el punto que lo consideraban como el mejor y más importante agente que tenían los alemanes en el extranjero, enviándole entonces cada vez mayor cantidad de dinero para el mantenimiento de su, entre comillas, red de agentes. El trabajo de desinformación de Garbo para los aliados formaba parte de la Operación Fortitude. Sus mensajes convencieron a Hitler
de que habría una invasión aliada que ocurriría en el estrecho de Calais, a 250 kilómetros de Normandía. Poco antes del famoso desembarque conocido como el Día D, el cual decidiría el destino de la guerra en Europa el 6 de julio de 1944. Por este engaño, el alto mando alemán mantuvo en Calais las divisiones Panzer, que hubiesen podido derrotar a los aliados si hubieran llegado a tiempo a Normandía. De esta manera, Pujol salvó así miles de vidas. A pesar de todo, los alemanes siguieron confiando en los informes de Garbo, a quien el propio Hitler concedió la Cruz de Hierro de segunda clase en 1944. Paralelamente, en una sesión privada, los británicos le gratificaron con la medalla de miembro del Imperio Británico, lo que convirtió a Arabel Garbo en la única persona en ser condecorado por dos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra, Pujol teme por su vida. Los avatares de agente doble inciden también en su vida privada. Se divorcia. Araceli se queda en Londres con sus hijos, protegida por el gobierno inglés. Él sigue manteniendo amistad con el agente alemán y con el agente inglés. Ambos le aconsejan que se cuide, le dan dinero para que abandone Europa. Entonces él se traslada a Angola, donde una vez más usa su imaginación, finge su muerte y se traslada entonces a Venezuela, donde se casa. Su ahora esposa es Cilia, su nueva familia son Juan Carlos, María Elena y Carlos Miguel, los cuales nacieron en aquel rincón de Venezuela llamado Lagunilla, pero nunca les mencionó su pasado como agente en la guerra. Pasa 40 años desapercibido, hasta que un periodista inglés, conocido por sus libros de relatos de espía, recibe la información de que hubo un doble espía que engañó a Hitler. Se lanza a la tarea entonces de encontrarlo y luego de infructuosos intentos logra ubicarlo en Caracas, donde lo convence que regrese a Europa, ya que la reina Isabel II con su corte querían conocerlo y homenajearlo por sus servicios. Se conmemoraba un aniversario del Día D. Imagínense, el invitado de honor, nada más y nada menos que el Garbo. La noticia de su aparición corrió como pólvora. Se reencontró con sus viejos amigos espías, recorrió la playa de Normandía, visitó la tumba de los caídos del día de la invasión. Luego fue entrevistado por cientos de periodistas y comentó con lágrimas en sus ojos: siento mucho no haber podido salvar a más soldados en esta horrible guerra. Y es así como sus hijos españoles, al igual que sus hijos venezolanos, se enteran con asombro. Uno, de que su padre, a quien por décadas consideraban muerto, estaba más vivo que nunca, volviendo a abrazarlo, entendiendo el porqué de la ausencia, y a los otros, cuál fue el pasado real de un hombre que era apacible y que ahora era un héroe. Los hermanos lograron reunirse bajo el recuerdo emotivo de María Elena, fallecida muy joven. Igualmente, Pujol se reúne con Aracelis en un restaurante de Madrid, como unos viejos amigos recordando las vivencias de esos días de espía, donde las horas transcurrieron bajo un buen vino, vivencias, muchas risas. Todo esto debido a las artimañas utilizadas por ellos para engañar hasta el propio Hitler. Al tiempo regresa a Venezuela. Se traslada a un pueblito de pescadores llamado Choroní, de hermosas playas, gente trabajadora y humilde, de donde era oriunda su esposa Cilia. Pujol, a sus 74 años, enferma y es trasladado a Caracas, donde lamentablemente fallece. Se cumple su deseo de ser enterrado en ese oasis de Venezuela llamado Choroní. Aunque analizando al personaje entra la duda de si realmente murió allí o era otro de sus inventos para desaparecer. No sé. Bueno,
Ahí está su tumba, con una lápida que dice Joan Pujol García, recuerdo de su esposa e hijo, 1912-1988. Algunas personas del pueblo que lo conocieron relatan que siempre lo veían con su lento caminar de anciano acercarse a la playa, donde se sentaba horas y horas contemplando el mar. Hoy recuerdo al tocayo Joan en su librería de Lagunilla. Veo su figura de gente mayor, apacible, con sus pequeños ojos que demostraban la vivacidad de un ser inteligente, pero que en ningún momento delataban al hombre que formó parte de dos bandos en la Segunda Guerra Civil Española, el hombre que fungió de doble espía en la Segunda Guerra Mundial, el hombre condecorado 2 veces, alemanes e ingleses, el hombre que tuvo 2 esposas, 2 familias y que murió 2 veces. Trato de imaginar al ya anciano Joan sentado en la orilla de esa playa, junto conmigo, batallando con sus recuerdos, contándome cómo participó en la guerra y triunfó sin disparar un tiro, que lo logró por su perseverancia, por no aceptar un no como respuesta, que lo logró por su internalización en la defensa de los derechos humanos. En fin, yo le hubiese dicho dándole un abrazo: solo me queda agradecerle a la vida por haberte conocido, por sentirme orgulloso de llevar tu mismo nombre. Eres un benefactor de la humanidad, ejemplo para muchas generaciones. Gracias mil. Dios y la humanidad te bendigan por siempre. Amigo Joan Juan. Y les habló por aquí Juan Joan Alcides Escalona.